gestión de Javier Milei? ¿Quién es? ¿Qué es? Un payaso con peinado ridículo. ¿Sí? Y decir que sabe economía, uno siente vergüenza ajena como economista. Pues ese tipo fue a la universidad, le enseñaron ideología y creyó que era economista. O sea, es cheerleader de Trump. Trump no es libertario. O sea, por definición, por ejemplo, un libertario no acepta aranceles, cree el libre comercio. Trump lo que más ha atacado es el libre comercio. O sea, no son libertarios. Milei no es un libertario, sobre todo es un entreguista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si fuera libertario de verdad, se opondría a Trump, que no es libertario, está atentando contra fundamentos de la visión libertaria. O la captura de Maduro en Caracas el día sábado. Algo insólito e inaceptable. Destroza todo el derecho internacional, la soberanía de Venezuela, la Carta de Naciones Unidas, pero parece que eso ya no importa, que se acabó la civilización y volvimos a la barbarie, la ley del más fuerte, del más poderoso. Pero en todo caso, como le decía, algo insólito que debería ser repudiado por toda la comunidad internacional y lamentablemente la reacción planetaria, no nos engañemos, ha sido tibia e incluso inconsistente. Pero esto no se trata de querer a Maduro, no quererlo, de ser allegado a él, no ser allegado, de ser de izquierda o de derecha. Se trata de principios civilizatorios, la base de la civilización, el Estado de Derecho, el orden internacional, que lo ha pulverizado un primate con corbata, como Trump, con su sacristán Marco Rubio, también otro primate con corbata, y si le damos a hacer, yo veo un escenario como el de la preguerra, ¿no? Cuando por temor a Hitler lo dejaron actuar, lo dejaron hacer para evitar problemas, y lo que produjeron fue un mal mayor, la Segunda Guerra Mundial. Este tipo va a desatar la Tercera Guerra Mundial si sigue con sus abusos. ¿Y cómo se le pone un freno? Porque no hubo repudio generalizado a nivel mundial, lo que diga la ONU parece tampoco tener ningún tipo de implicancia, y entonces, ¿cómo se le pone un freno para hasta acá llegaste, Donald Trump? Por lo menos con el repudio unánime, pero no ha existido, No ha porque existido. son los más fuertes. Y tiene, o sea, Estados Unidos gasta en defensa más que todo el resto del mundo. Y ellos se jactan de eso, y bueno, es indudable que la misión que hicieron en Venezuela fue impecable. O sea, imagínate, tienen decenas de muertos los agredidos y ni una sola baja los agresores. Lo de Irán es espectacular, ningún país del mundo lo puede hacer. Se jactan de su poder. ¿Cómo quisiera que en el siglo XXI se jactaran de sus valores, de su razón, del Estado de Derecho, ¿no? La ilustración fue el triunfo de la razón sobre la superstición. Necesitamos esa segunda y definitiva ilustración, el triunfo de la razón sobre el poder. Pero por el contrario estamos dando marcha atrás y privilegiando exclusivamente el poder. No hay fórmula mágica. Para América Latina la integración, para estar como bloque, aunque sea confrontando a Estados Unidos en lo necesario, no se trata de confrontar por confrontar. Pero siempre están los cipayos, esa es la maldición de América Latina en la época de la colonia, ¿no? Y ahí tenemos cheerleader de Trump como Milei o como Novoa. Y hablando de América Latina, hay un avance, claro, de la derecha en América Latina, ¿no? También es un poco el viento que corre hoy por hoy, que le permite y quizás los envalentona como para hacer este tipo de acciones. Depende con qué periodo lo compares. Si lo comparas con los 90 no hay ningún avance. En los 90 acuérdate que todo era neoliberalismo y gobiernos de derecha, después de la caída del muro de Berlín. En principio del siglo vino lo que se llama la marea rosa y los arrasamos, ¿no? Y la verdad es que sobre todo en Sudamérica pues había 10 países, no, 8 de los 10 países latinoamericanos que llegaron a tener gobiernos de izquierda en un momento dado. Que ahora dijo el presidente Trump que iba por Gustavo Petro, que se cuide, que cuide su culo, que va, bueno, siempre entre Ecuador y Venezuela, estaba ahí Colombia en el medio, por relación y por cercanía de lo que ha tocado. ¿Qué crees que puede llegar a ser el futuro de Colombia en estas próximas semanas o meses, de acuerdo a la iniciativa de Estados Unidos? Yo creo que no se va a atrever a tanto, no Trump, porque lo deslegitimaría totalmente. O sea, supuestamente invadió Venezuela porque Maduro es narcotraficante, porque era una dictadura. ¿Y por qué va a invadir Colombia entonces? Porque le cae mal Petro, ¿no? Por supuesto también tiene recursos naturales Colombia, pero sobre todo es porque, como con la soberbia de Trump, ¿no? Como creerse, o sea, es el emperador del mundo. Entonces no acepta que los que cree que deben ser sus vasallos no se subordine. Entonces, es tan solo por una antipatía. ¿Quién puede creer que Petro también está en el narcotráfico? O sea, Petro está rompiendo récord en captura de droga. Los que permitieron el incremento de producción de droga fueron los gobiernos de derecha anteriores. O sea, y quiere hacer creer que ahora recién empezó la producción de droga en Colombia. No, eso lleva décadas y lo que está haciendo Petro es combatiendo esa producción y ese negocio ilícito, ¿no? Pero confunden todo. En todo caso,
los que conocemos la realidad de Colombia, y los latinoamericanos la conocemos, tal vez los estadounidenses no, a nosotros sabemos claramente que siempre ha sido productor y exportador de drogas, y es inaceptable una intervención en Colombia. Yo creo que no se atreverá. Sin embargo, solo el hecho de que lo mencione significa que a esta gente no le importa la democracia, no le importa la libertad, no le importa nada. Le importan sus caprichos y sus intereses. Sí, y como usted decía también, si le preocupa tanto a Estados Unidos mirar el narcotráfico, miraría a Ecuador. Tienen un problema con el fentanilo muy grande en Estados Unidos, y eso no sucede porque es un gobierno hoy alineado, ¿no? Pero mira, tú viste la rueda de prensa de Trump, fue vergonzosa, ¿no? Bueno, en su beneficio, en su descargo, no ocultó sus intenciones. Dijo, queremos el petróleo de Venezuela, queremos administrar Venezuela. Pues claro, eso, por supuesto, eso atenta contra todo el derecho internacional. Pero se jactaba de la operación, que fue impresionante, la operación 150 aeronaves en Venezuela, ni una sola baja de ellos, decenas de muertos de los defensores del presidente Maduro. Se jactaba de su capacidad, de su poder. ¿Y por qué no utilizan todo ese poder para combatir el consumo de droga en Estados Unidos? La gran pregunta. Es que los consumidores ya son ciudadanos, pero los distribuidores no son, pues, son ciudadanos independientes del crimen organizado. El lavado de dinero en Nevada, en Florida, en Delaware. La producción de armas que precisamente las envían los carteles de la droga, sobre todo en México. ¿Por qué no controlan todo eso? Como decía el gran Eduardo Galeano, ¿no? En la lucha contra las drogas las responsabilidades están divididas. Nosotros los latinoamericanos ponemos los muertos y ellos ponen sus narices. Y la doble moral también. Si la droga, 95% sale del Pacífico. Tenemos un presidente que hay informes, ¿no?, de consorcios internacionales de periodistas, la mafia croata, que se han descifrado los mensajes cifrados, diciendo somos los únicos, tenemos exclusividad para poner la droga en los contenedores de banana de Nova Trading, la empresa del presidente de la República. Es una farsa la lucha contra el narcotráfico de Ecuador, no controlan los puertos, lo elemental, ¿ya? Dejan libres, como acaba de pasar en España con importantes criminales, líderes de la droga. No se inspecciona, no se controla adecuadamente a los bancos. En una economía destrozada, las utilidades bancarias acaban de crecer 40% porque hay lavado de dinero. Es evidente que hay infiltración del narcotráfico, ahí sí, en el Estado. Han convertido a Ecuador en un narcoestado. ¿Por qué no hacen nada con Ecuador? Ahora porque lo vuelvo. Sí. Ellos no combaten la droga, tengan claro esto. Es el petróleo. Ellos no lo combaten que la sí, droga. claro. Y lo vuelvo también. El narcotráfico, sí, en función de sus intereses. Lo vuelvo también un poquito al principio porque el conflicto, toda guerra, se sabe cuándo empieza, pero no cómo termina. Usted hablaba de la Tercera Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, los organismos internacionales que se crearon para evitar justamente una Tercera Guerra Mundial, hoy no sirven. Hoy no le pueden poner un límite a Estados Unidos. Entonces, de vuelta, ¿cómo se hace, no? Porque el repudio no vino, los organismos no funcionan. ¿Cómo se hacen para poner un límite de manera real? Que se da un paso en falso, se desata la Tercera Guerra Mundial precisamente porque los organismos multilaterales dejaron de funcionar. Entonces, en un momento dado, se mete directamente contra China y China tiene cómo responder. O China, con el mal ejemplo de Trump, invade Taiwán, interviene Estados Unidos y se puede desatar esta conflagración mundial. Entonces, sí, yo creo que la humanidad está en riesgo con este primate con corbata que tiene en sus manos el imperio más poderoso de la historia. La última, Rafael, una definición de Javier Milei. ¿Quién es? ¿Qué es? Un payaso con peinado ridículo. ¿Sí? Y decir que sabe economía, uno siente vergüenza ajena como economista. Pues ese tipo fue a la universidad, le enseñaron ideología y creyó que era economista. O sea, es cheerleader de Trump. Trump no es libertario. O sea, por definición, por ejemplo, un libertario no acepta aranceles, cree el libre comercio. Trump lo que más atacaba es el libre comercio. O sea, no son libertarios. Milei no es un libertario, sobre todo es un entreguista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si fuera libertario de verdad, se opondría a Trump, que no es libertario, está atentando contra fundamentos de la visión libertaria, del anarcocapitalismo que profesa la expresión económica más cercana a ser libertario. Sería contrario a Trump, porque él se opone a todas esas cosas. Pero es cheerleader de Trump, entonces no se trata de que busque afinidad ideológica, busca entreguismo, para ver si le hacen caso, para ver... Porque cree que tal vez que así va a ser, y de hecho lo ha logrado, ser invitado a cócteles internacionales, pero para mí un payaso, y un payaso que está haciendo mucho daño a Argentina, ¿no?